suyos, ustedes mismos que obtuvieron resultados de 13, obtuvieron 4, de 13 obtuvieron 2 o 5. Y eso me indica a mí que muy probablemente la clase que tuvimos ayer no quedó tan clara. Entonces, dado que sí es algo bien importante para su desarrollo como técnicos en mecatrónica, vamos a darle una repasada a los temas, pero ahora va a ser de una forma distinta. Hoy voy a hacer los ejercicios. Ya ven que el día de ayer me tomó bastante tiempo estar tecleando los ejercicios, entonces hoy decidí probar un método diferente, quizá un poquito menos tecnológico, tal vez, pero por la premura del tiempo considero que nos puede servir. Entonces, antes de comenzar, quiero primero que nada revisar si en el chat si me ven y me escuchan de manera correcta o si existe un retraso en el audio. Si alguien puede abrir su micrófono y decirme si me escucha correctamente, se lo agradeceré bastante. Buenos días, Evan. Y también ¿Sí se escucha, profe? el celular. ¿Sí se escucha? Sí, Perdón. ¿Y se ve la pantalla de mi celular correctamente? también. También. Ahí estoy mostrándoles mi cámara. Quiero ver si alcanzan a distinguir lo que se ve ahí escrito. Si no, lo hago más grande. ¿Sí se ve? Sí se Sí, ve, nomás que se ve de lado. Se ve de lado, ¿verdad? Bueno, ahí entonces les voy a pedir por favor que solucionen eso ustedes mismos desde su casa. Lo único que tienen que hacer es algo mágico. Van a agarrar su celular y le van a dar vuelta. Y así ya no se va a ver de lado. Es algo increíble. Ajá. Cierto, Bien, cierto. entonces, sí, ¿verdad? No soy mago, pero estudié mucho para llegar a esa conclusión. Él había dado vuelta en mi configuración de mi aplicación, pero no sé por qué no se da la vuelta. Bien, entonces, pues vamos a empezar. Voy a regresarme en la pantalla para presentar otra pantalla, obviamente, y decirles más o menos de qué va lo que vamos a tener el día de hoy. Antes que nada, debo de grabar la sesión. Ah, no, se está grabando. ¿Cuánto me había dado? Bueno, entonces voy a presentar una ventana y voy a presentar la ventana donde nos vemos todos. Bien, supongo que ya se está viendo mi pantalla. Esta es la primera actividad que les pedí sobre la ley de Ohm. Los primeros datos pues son sus datos generales. Luego aquí en los problemas es donde veo que tienen cierta dificultad. Vamos a hacer algunos problemas. Ustedes elijan 3 problemas, se los leo en el chat y eso los vamos a resolver juntos. Nos va a servir como práctica para que no saquen tan baja calificación. Les recuerdo que los formularios como estos ya no los pueden volver a presentar, es decir, los presentan una vez y ahí se queda. Entonces, imagínense, si son 13 puntos en un formulario y ustedes sacan 4, pues dejaron ir 9 puntos que ya no van a poder recuperar y a la hora de hacer el promedio, eso les afecta de manera importante. Por eso la recomendación una y otra vez, que antes de presentar, pues traten de entenderle al tema. Entonces, ahí en el chat, o ustedes díganme, abran el micrófono y me dicen, escojan un número y ese vamos a resolver, no hay ningún problema. Vamos a ver, voy a revisar el chat. No hay nada en el chat. Si no... Evan, acuérdate que la clase está en YouTube. Todas las clases intento grabarlas y luego subirlas. Por eso no hay una excusa para decir, no entré, no se preocupen. Yo entiendo que hay situaciones complicadas a veces, pero es cuestión nada más de checar el canal de YouTube y por lo general ahí en el grupo de WhatsApp les pongo la liga o el vínculo, la dirección del correo. San Juana dice que el número 4, vamos a ver, estoy presentando el número 4, es este de acá. ¿Están viendo mi pantalla, San Juana? Usted me dice. sí, maestro. Sí, perfecto. Entonces voy a apuntar. Vamos a ver. Agarré las hojas recicladas.
Primero que nada, pues el problema es el problema número 4. Voy a cambiarme de pantalla para que ustedes vean cómo se resuelve. Lo voy a hacer de manera ágil, no tan ágil. Acá, presentando. Y luego me confirman si se ve la ventana otra vez de mi celular, por favor, para que vayan siguiendo los pasos. ¿Sí se distingue? Vamos a ver, ustedes me dicen, porque yo no puedo ver en el celular. El problema número 4. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Ok. Les adelanto una disculpa por la letra. Tengo la letra horrible, pero voy a hacer lo posible por dejarla bien bonita. Bien, el problema número 4 dice, determina el valor de la resistencia. Eso quiere decir que lo que debo determinar es el valor de la resistencia. No la conozco. Que se obtiene de un circuito de 110 voltios. Recuerden que cuando hablamos de voltios, pues es el voltaje. Por lo tanto, voy a poner aquí datos. El voltaje igual a 110 voltios. Y pasa, ya sé que se fue la cámara. Es que no se queda mucho rato. Y pasa una corriente de 10 amperes. Entonces, aquí voy a ponerle una corriente. Acuérdense que corriente pues se representa como una I y se pone 10 amperes. Esos son los datos. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Poner nuestros datos. ¿Qué nos piden y qué debemos calcular? Ahora bien, esto es ley de Ohm, por lo tanto, siempre deben de tener ahí su acordeón, no lo pierdan nunca de vista para poner la ley de Ohm. Voy a poner la ley de Ohm aquí, de manera de dibujo. Y voy a usar algunos más colores para que se vea bonito. La ley de Ohm dice que es el voltaje, la intensidad y la resistencia. Entonces, cuando yo quiero calcular la resistencia, ese es un truco muy viejo, voy a tapar este y me va a decir la fórmula automática. Si yo tapo la resistencia, voy a obtener la fórmula voltaje sobre intensidad o voltaje sobre corriente. Entonces yo allá haría mi cálculo, tengo la fórmula, voy a ponerla aquí, fórmula, va a ser igual a resistencia igual al voltaje sobre la intensidad. Es decir, voltaje sobre intensidad. Bueno, pues entonces ya nada me queda aquí hacer la sustitución, que es la sustitución de los valores. Y tenía yo que la resistencia va a ser igual, no se preocupen, se apaga mi cámara. La resistencia va a ser igual a lo que valga el voltaje. En este caso el voltaje aquí tengo que son 110 voltios sobre lo que valga la intensidad, que la intensidad me dice que son 10 amperes. Y eso me va a dar como resultado la resistencia que yo ando buscando. Resistencia va a ser igual. Ya utilizan su calculadora o utilizan lo que ustedes quieran utilizar para hacer el cálculo. Yo les recomiendo una calculadora científica. 110 sobre 10 amperes. Y me va a poner el resultado. Ahí es un resultado de 11. Las unidades son ohms. Entonces yo aquí ya pongo mi resultado. Ya sé por qué sale la letra tan fea. Saben que yo tengo la letra muy pequeñita y ahorita que la estoy haciendo grande, pues sí se ve feo. Bien, ese es el procedimiento, chicos. Hasta ese punto ya que hicimos una práctica. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora, no se apenen. Yo en los comentarios de la clase les decía, si ustedes no preguntan y por, no sé, si tienen pena, vergüenza o inseguridad de que vaya a responder de una manera
que no les agrade, pues se quedan con las dudas y después en los resultados de los formularios es donde tenemos problemas serios. Ya conforme pase el tiempo, ustedes no van a poder recuperar. Entonces, yo considero que no hay necesidad de llegar a ese extremo. Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Hacemos otro? Díganme o pónganme en el chat otro ejercicio, se los voy a... El que ustedes quieran, díganme un número del 1 al 13. Que Sí, no hay sea que San hacer Juana, otro, porque ya les profe. resolví el 4. Otro, otro. Sí, otro ejercicio, pero díganme un número del El 1 al 10. 13, que no sea el 4. El 10, muy bien. Entonces voy a hacer el 10. 10. ¿Siguen viendo la pantalla de mi celular? Sí, ¿Siguen viendo? Sí, siguen viendo la pantalla de mi celular. Perfecto. Entonces voy a irme al número 10. Dice, una estufa, voy a ponerle el nombre del ejercicio. Vamos que lo voy a poner. Listo. Una estufa es el ejercicio número 10. Quiero que se vea, es el 10. Se ve muy arriba, abajo. Una estufa está aplicada a una diferencia de potencial de 250 voltios. Ahí la diferencia de potencial, pues obviamente entiéndalo como un voltaje, porque las unidades son voltios. Entonces voy a poner datos. Primero que nada, la diferencia de potencial o voltaje, aquí me dice que son 250 voltios. Y por ella circula una intensidad de corriente igual a 5 amperes. Por lo tanto, la intensidad de corriente es intensidad de corriente igual a 5 amperes. Dice, determina la resistencia que tiene el conductor con el que se construye la estufa. Entonces me está pidiendo a mí que determine yo que la resistencia, ¿de qué resistencia es esa? Por lo tanto, pues vuelvo a hacer lo mismo. Voy a utilizar nuevamente mi acordeón. Esto ya se lo deben de saber de memoria. Conforme la práctica pasa, se lo van a aprender. Voltaje es igual a intensidad sobre resistencia. ¿Qué me piden? Me piden resistencia, por lo tanto, bloqueo la R y me da la fórmula voltaje sobre intensidad. Utilizo la fórmula. Resistencia va a ser igual a voltaje sobre la intensidad. Entonces, ya aquí tengo la fórmula. Voy a hacer la sustitución. Sustitución. profe, 250 voltios se va a dividir entre 5, no sé qué sea la A. Amperes. La A es amperes. Voy a hacer la sustitución. Ese paso se da aquí. R va a ser igual a 250 voltios, que es en lo que se mide el voltaje, sobre 5 amperes, que es en lo que se mide la intensidad de corriente o la corriente. Y entonces aquí ya voy a llegar a un resultado. Haciendo esta división, voy a poner yo 250 Es 50, entre... profe. 50. Ya me están dando el resultado, perdón, dije entre 50, entre 5. Es correcto, es 50. Y pues son 50. Las unidades de la resistencia son ohms. ¿Sale? Y este es el resultado. Esto es lo que tengo yo que seleccionar en la casilla que viene ahí en su formulario. Si se dan cuenta, vamos a hacer operaciones división y multiplicación. Hasta ahí no hay más que se tenga que hacer. Generalmente Ahora sí ya todos lo los ejercicios entendí. que vienen en ese formulario, ¿sí? Bien, escojan el último, el que ustedes quieran. Denme un número del 1 al 13, que no sea el 4 ni el 10 para hacerlo. Nótense que le robé las hojas a mi hija.
que voy a buscar hojas que estén. ¿No? ¿Un número? El 9, ¿O profe. hay 9? El 9, muy bien. El 9 dice, sigue viendo mi pantalla. En un conductor circula una intensidad de 4 amperes. Entonces voy a mi cámara. Voy a poner el ejercicio número. Me acomodo mis horitas. Ejercicio número 9. Datos. En un conductor circula una intensidad, o sea, intensidad eléctrica de 4 amperes, igual a 4 amperes. Y tiene una resistencia de 2 ohms. Entonces, la resistencia es igual a 2 ohms. ¿Qué tensión tendrán los extremos? Tensión, voltaje, voltaje. Entonces, voltaje puede ser igual a no sabe. Voy a hacer mi triangulito de la ley de Ohm. Aquí, que se vea. Voltaje, intensidad, resistencia. Me están pidiendo voltaje, por lo tanto lo que voy a hacer yo, voy a poner el dedo acá y me da la fórmula. Intensidad por resistencia. Por lo tanto, la fórmula para este problema va a ser igual. Me equivoqué. Va a ser igual al voltaje igual a la intensidad por la resistencia. No se preocupen, yo pongo mi cámara nuevamente. Ustedes saben que en álgebra si no pongo nada, pues es una multiplicación. No se vayan a confundir, ahí le voy a poner un puntito y también es una multiplicación. Ahora voy a hacer la sustitución. Y voy a tener que el voltaje va a ser igual, pues a lo que valga la intensidad. En este caso, la intensidad vale 4 amperes. 4 amperes. Y lo voy a multiplicar. Voy a poner aquí un por lo que valga la resistencia, 2 ohms. Esa operación es bien sencilla, no necesito calculadora. Va a ser igual a 4 por 2, 8. 8 volts. Así de fácil están los problemas que les puse. Nada más que sí, jóvenes, hay que hacerlos. Antes de empezar a resolver el formulario, resuélvanlos y luego ya responden, porque si no, les insisto, perder puntos en un formulario es algo muy serio y muy grave porque no puedo cambiar los formularios. ¿Hecho? Bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Todos los ejercicios son similares. Hay que hacer lo mismo, utilizar esta fórmula y resolver. ¿Sale, vale? ¿Dudas, chicos? Pregunten ahora o callen para siempre. No se crean, Ninguna callen pregunta. hasta que volvamos a tener. ¿Perdón? ¿Ninguna? No, Bien, ninguna, entonces sí, vamos sí a... quedó claro. Sí, más o menos. Mejor que ayer, ¿verdad? Creo que ayer fue un poco confuso, bastante confuso. Bien, vamos a pasar a otro tipo de ejercicios que también les fue muy mal a los que decidieron presentar. De hecho, les fue pésimo, que se llama circuito serie paralelo. Presentaron 8 personas, de esas 8 personas, así les digo rapidito, las calificaciones de esas 8 personas que decidieron presentar fueron 4, 5, 5, 7, 4, 2, de un total de 13 puntos. Eso significa que les fue muy mal. Y hay otra persona que sí le fue chido, que ya lo había hecho desde antes. Supongo que es súper, súper, muy, 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 muy listillo. Bien, ¿de qué estoy hablando? De lo siguiente. Presentar una... Permítame para presentar la ventana. Es esta. Y me confirman, por favor, si se está viendo mi pantalla. Esto ya me lo voy a usar.
Sí se ve, profe. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, aquí en el tema circuito serie paralelo es igual, es un formulario. En este formulario hay también 13 problemillas sencillos. Y les ponen, primero que nada, fíjense, ya les ponen las fórmulas para que las resuelvan. Tanto en circuito paralelo como en circuito en serie. Les ponen la ley de Ohm. Les dan el acordeón para resolver los problemas. Considérenlo antes de empezar a responder. Y entonces ahora sí vienen los problemas que pueden realizar. Yo les recomiendo que los problemas primero identifiquen cómo están los elementos. ¿Vale? Hay que revisar cómo están los elementos. Por ejemplo, este está uno detrás del otro, por lo tanto, ¿es un circuito serie o un circuito en paralelo? Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Vale? Luego, una vez que determinen eso, pues hay que ver cómo podemos calcular nosotros lo que nos piden ahí. Les voy a pedir por favor que elijan al azar cualquier problema del 1 al 13 para yo mostrarles cómo se resuelve. El 5. El 5, muy bien. Entonces voy a escoger, ese es el 1, 2, 3, 4 y 5. Dice, encuentra el voltaje del resistor con un valor de 10. Muy bien. ¿Qué tipo de circuito tengo aquí? ¿Es un circuito serie o paralelo? Pues es serie, porque los elementos están uno detrás del otro. En un circuito serie, chicos, los voltajes se dividen. Aquí va a haber un voltaje, aquí va a haber otro voltaje, aquí va a haber otro voltaje. Entonces, vamos a empezar a resolver este circuito juntos. Voy a cambiar mi presentación para mostrarles mi celular y me confirman, por favor, si se ve para continuar. ¿Se está viendo mi celular, chicos? Sí, ya se ve. Ya se ve. Muy bien. Entonces, aquí vamos a llenar algunas hojas extras. Y tenemos el siguiente circuito. Ahí nada más les pido que si no se ve, me lo hagan saber para dibujarlo de una manera que donde ustedes sí lo alcancen a ver. Voy a dibujar el circuito. Tengo el circuito más o menos así. El símbolo de resistencia es este. Es lo mismo. Y luego tiene el valor de 6 ohms, 4 ohms, 10 ohms. En un circuito serie, jóvenes, la corriente eléctrica siempre va a ser la misma. Pasa por el mismo punto y regresa. Esto se le llama la intensidad. Aquí tenemos el voltaje. En este caso es el voltaje total y tiene un valor de 10 voltios. La intensidad no la conocemos. Lo que nos están pidiendo a nosotros, jóvenes, es que calculemos el voltaje que hay en este punto. Aquí. Déjenlo abajo para que lo vean. En este punto. Nos piden que calculemos el voltaje en este punto. Entonces vamos a comenzar el problema. Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de circuito es. Es un circuito serie. ¿Por qué? Porque los elementos van uno al lado del otro. Entonces, es un circuito enseguida, lo que vamos a determinar es la resistencia total. ¿Por qué? Para determinar la resistencia total y después determinar la intensidad total. Entonces, vamos a determinar la resistencia total. La resistencia total
y la van a encontrar en sus fórmulas. Va a ser igual a lo que valga la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más sucesivamente. Si fueran 1000 resistencias, van a sumar 1000 resistencias. Esto que está acá. Entonces, vamos a calcularlo. Si están los números muy pequeñitos o muy borrosos, háganmelo saber a través del audio. Y los hago más grandes. La resistencia total va a ser igual a 6 más 4 más 10. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a 6 más 4 más 10. Es un total de, ¿cuánto, chicos? Exacto, 16. Están dormidos, creo, a las 11. 12. 16. Ahí está. Ese va a ser ¿Por qué nuestro 16, primer profe? resultado. Profe, ¿por ¿Estás qué despierto? 16? ¿Por Son qué 20, no, profe. por qué no me responden? ¿Por qué no me responden? Son ¿Estoy 20. mal? Son 20. Ah, ¿verdad? ¿Ya me responden? Muy bien. Quiere decir que al menos 2 personas, 3 personas están poniendo atención. Bien, entonces esto está mal. Y la resistencia total, ahora sí, los que están despiertos, ¿cuánto es? 20. 20. 20. 20. Ah, excelente. Bien, gracias por estar despiertos. Esta es nuestra resistencia total. Ahí está. Nuestra resistencia total es 20. Ahora sí, pues ya tenemos resistencia total, voltaje total. Vamos a determinar la intensidad. Voy a subir la intensidad total. Aquí es donde volvemos nosotros a nuestra ley de Ohm. La pongo acá. Ya hay que aprenderlas para no dibujarlas, pero la voy a poner otra vez. Voltaje, intensidad, resistencia. Entonces, la intensidad va a ser igual, está por ahí, y es voltaje sobre resistencia. La intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, voy a tener yo, si alcanza a ver, intensidad va a ser igual al voltaje. ¿Dónde está el voltaje? Aquí está en el circuito. Ahí está. Ahí está. 10 voltios. 10 voltios. ¿Y dónde está la resistencia? Pues la resistencia la acabo de calcular. Aquí está 20 ohms. Entonces le voy a poner 20 ohms. Ahora sí, chicos que están despiertos, ¿me pueden decir el resultado, por favor? Creo que dan como 5000. ¿No? La mitad. 0.5. Correcto. 0.5. Las unidades de la intensidad, no se les olvide, las unidades de la intensidad son amperes. Ahí está. Y ya tenemos otro resultado, que es la intensidad. Es decir, lo que pasa por aquí. Ahora vamos a calcular el voltaje que nos están pidiendo. Nos están pidiendo a nosotros que calculemos el voltaje que pasa por aquí, nada más por aquí. Entonces, también usamos nuestra ley de Ohm, ¿sí? Y nos piden, vamos a llamarle a estas resistencias que tenemos aquí, que podemos llamar R1, R2 y R3. Nos piden que calculemos el voltaje. Conocemos la intensidad porque la intensidad total es la misma en todos lados de un circuito en serie, es la misma. Y la conocemos, la acabamos de calcular. Y también conocemos el valor de la resistencia, no lo da el problema, ahí está. Entonces podemos calcular el voltaje en esa resistencia. Le vamos a poner voltaje, ¿en dónde? Pues en R3. Voltaje en R3 va a ser igual, nos vamos a la ley de Ohm. ¿Sí? Quiero calcular voltaje, por lo tanto necesito la intensidad y la resistencia. Entonces voy a poner voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad
Ya la calculé, la tengo aquí. Por la resistencia 3, porque es la que me interesa conocer. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Voy a sustituir voltaje en la resistencia 3, va a ser igual a la corriente que le acabo de calcular, 0.5 amperes por lo que valga la resistencia 3, porque es la que me interesa. La resistencia 3 vale 10 ohms. Yo voy a multiplicar este por este. El resultado de esta operación va a ser ¿cuánto? 5. 5. Exacto, en la mitad, muy bien. 5, ¿qué estoy calculando? Voltaje. Por lo tanto, ¿qué unidades son? Volts. Y aquí, primero tengo yo el resultado que me están pidiendo, que es el voltaje en la resistencia 3. Aquí está. Listo. Y ahí ya seleccionaría en mi formulario el valor que acabo de obtener. Entonces, repasando, primer paso, determinar si es circuito serie paralelo, determinar qué nos pide, nos está pidiendo el voltaje aquí, entonces tenemos que conocer la intensidad total. Para conocer la intensidad total y cumplir con la ley de Ohm necesitamos voltaje y resistencia, pero aquí hay muchas resistencias, hay que sacar la total. Por lo tanto, en un circuito serie, ahí vienen las fórmulas, ahí en el mismo formulario, dice que en un circuito serie las resistencias se suman todas. Es lo que hice, 6, 4 y 10, no me da 16, me da 20. ¿Okay? Y luego ya determiné la intensidad total, porque tenía yo la resistencia total, tenía yo el voltaje total, y pues ya calculé y me da 0.5. Enseguida me voy al dato que me piden, que es el voltaje solo en la resistencia 3, en este de aquí. Entonces puse los datos, otra vez la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia 3, que es la que me piden, calculo y llego al resultado. ¿Sale, vale? Bien, chicos, elijan otro problema para realizar juntos. ¿Los leo en el chat o los escucho? El 2. El 2. Ujú. El 2 está bien fácil. Bueno, vamos a hacer el 2. Dice, encuentra la intensidad en el resistor con valor de 50. Está fácil. En un circuito serie, la intensidad eléctrica es la misma, siempre es la misma. Entonces voy a dibujar el circuito. Ya se salió la cámara. Del problema número 2. Este es el circuito. Tiene una batería de 300 voltios. Luego tiene dos resistencias. ¿Cómo están estas resistencias? ¿Me pueden decir por audio cómo están? ¿En serie o en paralelo? Hablen. En serie. Están en serie porque una va detrás de la otra. Entonces, lo que me piden a mí, lo que me piden es la intensidad en la resistencia 2. Vamos a ponerle a este R1 y a este R2. El enunciado dice de la siguiente manera. Encuentra la intensidad del resistor con valor de 50 ohms. Entonces es R1. Voy a corregir. Hacer R1. En este. Me están pidiendo la intensidad en este resistor de acá. Pues hacer cálculos. Me voy primero a determinar la resistencia total para conocer la intensidad total. Voy a dibujar la corriente
En un circuito en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Es la misma la que pasa por aquí y la que pasa por acá. Siempre, siempre, siempre la intensidad es la misma. ¿Vale? A diferencia del voltaje, aquí siempre es la misma. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es determinar nuestra resistencia total. Resistencia total, me acaban de decir que es un circuito serie, por lo tanto la fórmula es la resistencia 1 más la resistencia 2. Yo acomodo la cámara. Ábrete. Ahí está. Resistencia 1 más resistencia 2. Voy a sustituir. Resistencia total va a ser igual a 50 ohms más 100 ohms. Resistencia total va a ser igual a 300. ¿Es correcto? A No. 150. 150. 150. Sí, perfecto. Ya tengo yo la resistencia total. Este es el primer resultado que voy a encontrar yo. Sale, ahí lo tengo. Ahora me voy a pasar a calcular la intensidad total. La intensidad total, intensidad total, va a ser igual, vuelvo al triangulito, ya no lo quiero dibujar, ¿ya se lo aprendieron? Voltaje, intensidad de resistencia. Quiero calcular intensidad, tapo la intensidad y me da que es voltaje sobre resistencia. Voltaje total sobre resistencia total. Entonces, ahora sí, voy a sustituir mis valores. Intensidad total va a ser igual a, ¿cuánto vale el voltaje total? El total vale 300 voltios. Y la resistencia la acabo de calcular, son 150. Es 30, ¿no? Por lo tanto, intensidad total, ¿a qué va a ser igual, chicos? A 2. Perdón. A ¿A 2, dos? ¿verdad? 2. A 2 amperes. Bien, y les acababa de decir hace un momento y en la clase de ayer, que la intensidad es igual, la misma que pasa por aquí, pasa por acá, es igual, siempre va a ser la misma. Entonces, ya nosotros estamos en condiciones de calcular que si esta corriente total es la misma que pasa por aquí y la misma que pasa por acá, podemos determinar nosotros que la intensidad que pasa por la resistencia 1, pues es igual a la intensidad total, es la misma. Por ejemplo, por lo tanto, yo puedo concluir y dar resultado que es 2 amperes. Hay tacos. Y este es mi resultado. ¿Sale? ¿Vale? Hasta ahí, jóvenes. Voy muy rápido, muy despacito. Ustedes me dicen. Vamos bien. Ah, ok, perfecto. Sí se escucha bien. Digo, sí se escucha bien. Sí, Sí, voy sí, sí. entendiendo bien esto. Ok, perfecto. Vamos a hacer un último ejercicio porque se nos va a cumplir el tiempo. Voy a ver si puedo hacer dos. De cualquier manera, híjole, yo pretendo que este tema quede bien claro para todos porque es muy importante, muy, muy importante. A veces en las siguientes clases va a haber necesidad de hacer cálculos con esto e invertir el tiempo en que yo me explique correctamente. Créanme que a ustedes y a mí nos beneficia bastante. Voy a hacer el ejercicio número, no sé, te lo voy a mostrar en la pantalla para que lo vean. Me salgo de acá. ¿Dónde está? Para explicárselos así de manera muy rápida. Y ojalá tuvieran una calculadora científica a la mano para facilitarnos muchísimo los cálculos. Yo sí tengo una, profe. Perfecto. Hay que usarla, Iván, porque a ti te fue mal, cachote. Bien. Pero yo no he puesto nada. Ahí se ve mi pantalla, jóvenes. ¿No has contestado? Ah, bueno, entonces me confundí. ¿Sí se ve mi No, yo pantalla? todavía no. Sí, sí se ¿Todavía ve no? bien. Así se ve. Ok, voy a resolver este circuito que está acá. Este que está aquí. Este es un circuito
que está en paralelo. Si se dan cuenta ustedes, la distribución de las resistencias es distinto. Ya no va una conectada después de la otra, sino que cada una se conecta a la línea de voltaje. Cada una se conecta a la línea de voltaje. A este se le conoce como conexión en paralelo. Y aquí las fórmulas para calcular las resistencias son distintas. Por eso me interesa hacer este ejemplo. Entonces, véanlo, obsérvenlo, mientras cambio de pantalla para ponerlo en mi celular. Está conectado. Bueno. ¿Están viendo la pantalla de mi celular, jóvenes? Sí. profe. Sí. 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 Ok. Ahí está. Entonces el circuito que les mostré más o menos es así. Voy a dibujarlo rapidito. Tengo una batería. Una batería de 9 voltios. Y luego tengo 3 resistencias conectadas en serie. Voy a dibujar las resistencias con color para que observen ustedes que sí son diferentes a las que son en paralelo. Perdón, estas son en paralelo. Ahí va la primera y se conecta entre las líneas de voltaje. Ahí va la segunda y se conecta a la línea de voltaje. Y la última también se va a conectar, a ver un poquito más, que se alcance a ver, a la línea de voltaje. Si se dan cuenta, aquí van conectadas, ya no son en serie, son en paralelo. Y también tenemos valores. Lo voy a poner aquí R1, R2 y R3. Para no a juntar o empalmar los valores, voy a poner los valores en esta parte de la hoja. Que enfoque bien mi cámara. R1 es igual a 220 ohms. R2 es igual a 180 ohms. Y R3 es igual a 150 ohms. En un circuito en paralelo, bueno, aquí nos piden que calculemos la resistencia total. La resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Pues tenemos que calcular. En un circuito en paralelo, la resistencia se calcula de una manera distinta al serie. Le voy a poner la fórmula aquí, aunque la tienen en el formulario. La resistencia total va a ser igual a la inversa, es decir, 1 de la suma de las resistencias. 1 sobre lo que valga el R1 más 1 sobre lo que valga R2 más 1 sobre lo que valga R3. Si fueran más resistencias, pues tendríamos que hacer lo mismo, todas las resistencias que sean. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para un circuito paralelo, así como este de acá. Pues vámonos a la sustitución. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre lo que valga R1, que en este caso son 220. 220 ohms. Más lo que valga la resistencia 2, 180. 180 ohms. Más lo que valga la resistencia 3, 150. 150 ohms. No quiero confundir. Esta es una, ahí pongo mi celular. Okay. Esta es la fórmula. Voy a pasar a la sustitución. Ya pasé la sustitución. Voy a empezar a hacer operaciones. Resistencia total va a ser igual a 1 sobre... Y ustedes me van diciendo, quien tenga una calculadora, si no me equivoco, 1 sobre 200, pues es igual a
0.05. 005. Cero punto 005 más 1 sobre 180. Es Profe, igual a- ¿Sí? que en la Dime. primera no es 0,4. Sí es 4, profe. Déjenme si no puse mi valor incorrecto en mi calculadora, porque puse 200 nada más. Sí, 0.045 yo lo redondeé. Aquí ustedes me corrigen al momento de hacer su fórmula y su sustitución. Aquí. Es un 4, ¿eh? Y ahí la cajeteé con la pluma, pero es un 4. Y en el siguiente sí es 0.005, ¿es correcto? Sí. Sí. Y en el último es Y la última, 0,006. 0.006. Voy a confirmar. 0.006. Bueno, pues lo que vamos a hacer enseguida es sumar estas cifras tan pequeñitas y poner el 1, siempre va el 1 ahí. Vamos a sumar el 0.004 más el 0.005 más el 0.006. Les da un resultado aquí de 0.015. Sí. Sí, Sí, profe. Ok, y entonces, no se me olvide la T, no se me olvide la T. Voy a llegar al resultado. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre 0.015. Y me da un valor de 66.66 unidades ohms. Llegamos al mismo resultado, chicos, ustedes y yo. Sí. Sí. ¿Sí llegamos al mismo resultado? sí, profe. Perfecto, entonces llegamos al mismo resultado. Aquí les quiero poner nada más dos anotaciones extras antes de que se acabe la clase primero. En el circuito paralelo, para que ustedes sepan si hicieron bien o no hicieron bien, la resistencia total siempre, 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 siempre tiene que ser menor a cualquiera de las resistencias del circuito. Siempre debe ser menor. Si en los cálculos les sale que es mayor a cualquiera de estas, se equivocaron, algo hicieron mal. Entonces, dato importante, siempre va a ser menor. Siempre, siempre. Ahora bien, lo que yo quería mostrarles también es cómo hacer esto en la calculadora científica. Espero que se vea bien, si no voy a encontrar algo con que elevar esto que se vea mejor. Si tienen una calculadora científica para hacer estos cálculos está mucho más fácil. Bien, voy a poner aquí, quiero que se vea mejor. Bueno, yo creo que sí es como se ve mejor. Enfocar. Lo que van a hacer es lo siguiente, fíjense bien, la forma de hacerlo es así. El 1 de la fórmula, 1 sobre, y lo abren en paréntesis. Y van a poner el primer valor de las resistencias, 220. Y van a utilizar una función que se llama inversa, está en sus calculadoras científicas, todas las traen. Es este de aquí. Fijan que se pone la menos 1, eso significa 1 sobre ese valor. Más el siguiente valor, 180. Y hacen lo mismo, ponen la función de inversa. Más el último valor, 150. Y ponen el valor de inversa. Eso significa ponerle 1 sobre 150. Y ahora sí, cierran el paréntesis. Lo ponen igual.
Y ese es el valor de la resistencia total. Con todos los ceros, con todos los decimales que nos brincamos, llegaríamos de una sola función al valor de la resistencia total. ¿Esto qué significa? Que en vez de hacer nosotros todo esto, con que pongamos la sintaxis como lo acabo de escribir, llegamos al valor exacto o casi exacto de la resistencia total. ¿Sale, vale? Ahora bien, también consideren ustedes que a veces no se hacen los cálculos exactamente con todos los decimales. Entonces, al momento de contestar su formulario, traten de elegir la respuesta que se acerque más al resultado que ustedes están encontrando. En la forma como hice la operación, ¿se entendió o lo vuelvo a hacer? ¿Sí se entendió? Bien, entonces, se nos acabó el tiempo, chicos. Yo quería ver otro ejercicio más, pero creo que ustedes tienen cosas que hacer muy importantes. Realmente me interesa preguntarles, si me expliqué cómo poner la fórmula en la calculadora, es más rápido, nos ahorra mucho tiempo. Lo vuelvo a poner así nuevamente para mostrárselos, ya sé que se quiere unir. ¿Cómo le hago para que lo vean bien? Es que pegué mucho la cámara. Bueno, en la calculadora nada más tenemos estos valores. Si fueran 100, pues 100 los ponemos. En vez de hacer esta formulota que está aquí, la vamos a dar la siguiente sintaxis. En la calculadora vamos a poner 1 sobre, abrimos un paréntesis y ponemos los valores de las resistencias que vamos a calcular utilizando la función inversa. 220. Esta tecla de aquí que dice x a la menos 1. Esta es la que vamos a presionar y ya se pone la menos 1 más el siguiente valor 180, volvemos a presionar, ¿sí? Más 150, volvemos a presionar ahí, cerramos paréntesis porque son 3 resistencias, le damos igual y ya llegamos al resultado otra vez, ¿sale? Bien, chicos, creo que estamos sobre el tiempo. Les voy a pedir por favor que anoten en el chat su nombre, su Pero grupo ¿por es qué a muy mí me sale importante y 60? vayan desconectando. ¿Perdón? A mí me sale 60. Es que no puse un dato. Lo vuelvo a hacer. Espérame. Voy. 1 sobre. No se ve, profe. No se ve. Ahí va. Vamos a ver. 1 sobre 220. Utilizo la función de inversa. Más 180. Utilizo la función de inversa. Más 150. Utilizo la función de inversa. Cierro paréntesis. Y le doy igual. Y me dio un valor de 59.63. En los cálculos que hicimos nosotros nos da un valor de 66.66. Quiere decir que nos comimos varias decimales. Cuando lo hicimos nosotros aquí, en esta parte de las operaciones, nosotros al hacerlo manual, nos comimos muchas fracciones que nos distanció del resultado final. En el caso cuando hacen ustedes a través de la calculadora científica, utiliza un mayor número de decimales y por lo tanto el resultado es mucho más preciso. ¿Sale y vale? ¿Dudas, chicos? Con la sintaxis. Ninguna duda, profe. Esa es la sintaxis que utilicé aquí en la línea de arriba. 220 a la menos 1. Siguiente valor de resistencia 180 a la menos 1. Y 150 a la menos 1. No lo pongo igual y sale el resultado muy preciso.
Bien, chicos, si no tienen ninguna duda, el día de mañana nos vamos a ver, vamos a seguir con este tema. Hay que invertirle tiempo para que quede claro y ya ahorita pueden contestar su formulario. Si tienen alguna duda en específico con el formulario, prefiero que me envíen una captura de pantalla donde diga, profe, este no lo entiendo, lo resolvemos juntos y así les vaya mucho mejor, ¿sale? Todo por el grupo de WhatsApp. Les pido por favor que pongan su nombre, empezando por su apellido y su grupo, y se desconecten para mandar esta sesión a YouTube. Hasta luego, bye bye.